Como te leo el tarot gratis. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Mira, tengo aquí como un tiempito antes de empezar con los en vivo, que los voy a empezar ahora a las 3 de la tarde, hora Montreal. Quiero mandarles aquí darles otra historia, de esas historias que pueden ser tu historia, ¿no? Aquí en Cómo te leo el tarot gratis. Ya sabes, mi nombre es Carmen y esta historia que viene para ti, yo diría que a más de uno, bueno, a uno y a una, pero en este caso es la historia de una chica. Ana María M, porque el apellido es con M, pero no lo puedo decir, solamente me dio el permiso de que dijera solamente su nombre, Ana María. Ana María, al igual que muchísima gente, y esto es un dossier que yo tengo en mi computadora, porque yo los voy metiendo allí a todas esas personas que han venido a la consulta. Y te voy a decir que, como ella, muchísima gente me preguntan, como acabo de hacer hace ratito un video en colectivo, ¿por qué esa persona, después que le di todo, después que le di tanto, después de que me sacrifiqué tanto, después que dejé mi vida por esa persona, después de que dejé todo, mis amigos, mi familia, a mis hermanos, a mis hermanas, a todo el mundo, los dejé por esa persona? ¿Por qué me abandonó así tan fácil y se fue? Ana María, cuando ella me contó eso, yo le dije, mira, yo sin necesidad de leerte las cartas, te puedo decir qué fue lo que te pasó. Las voy a leer, por supuesto, porque vamos a ver qué es lo que pasa con esta persona al final. Eso es lo que tú quieres saber, porque ya realmente lo he hecho pecho. Tú quisieras saber es si esa persona va a regresar o no va a regresar. Le dije, bajo las condiciones en que estás ahorita, olvídate de que te olvides de que esa persona va a volver. Por mucho que le ruegues y le supliques y le pidas al infinito, esa persona no va a venir. Te voy a explicar por qué. Resulta que tú olvidaste completamente que existías para poner solamente a esa persona en primer plano, en VIP, en la primera fila. Tú te olvidaste, tú te fuiste para lo último, para la última fila y no aparecías en ningún lado. No habían prioridades para ti. Es más, tú no dejabas quizás ni siquiera que esa persona tuviese un detalle para contigo, porque todo lo hacías tú por esa persona. De paso, quizás a lo mejor hasta sobrecontrolaste la situación más bien. Pero tú lo que dabas era nada más vivías para esa persona, como que si esa persona te hubiese comprado como un esclavo en la época de la esclavitud. Era todo lo que dabas y ella lo que hacía era hacerme así con la cabeza nada más, diciéndome que tenía razón y con las lágrimas y diciéndome que así, haciéndome que sí, que es verdad. Me dice, me está leyendo todo lo que realmente yo he hecho, me está leyendo mi vida. Pero mija, no hace falta realmente tener que terminar de leer las cartas para darte cuenta que fue lo que hiciste. Fuiste tú realmente quien cometió ese gran error. Probablemente, bueno, uno no puede decir a lo mejor debería porque ese verbo no existe. Ese debería, hubiera, eso no. Pero sí que te digo que quizás a lo mejor si tú te hubieses comportado de otra manera y hubieses puesto tus prioridades también antes que nada, algo en alguna parte esto hubiese cambiado. Tú me dices, tú misma, ella misma me hablaba, Ana María, que ella hasta dejó sus amigos. Dejó todo por ese hombre. Lo dejó completo. Claro, ese hombre se sentía súper macho, súper groovy, súper fuerte. Está comiendo en la mano. La tengo comiendo en la mano. Y voy a hacer con ella lo que me dé la gana, porque total es bien fácil. Esto está facilito. Esto está como quien dice, como majarete, comiendo suavecito. Tú no te dabas cuenta de cómo esa persona te estaba viendo. Le decía yo a Ana María, tú lo que estás es dándote cuenta que
o mejor dicho, tenías gringolas. Tú tenías, era aquí una máscara y una máscara que lo que hacía era tener dos huequitos que miraban nada más para esa persona. Pero esa persona te estaba valorando muy poco, te veía como muy poco valor, porque eras capaz de dejar a tu gente, fuiste capaz de dejar a tus amigos, las prioridades, tus trabajos, lo que tenías que hacer, tus cosas, las dejabas siempre para ir a atenderle a esa persona. Que si esa persona tenía algún problemita, tú salías corriendo y te ofrecías para hacer lo que tuvieras que hacer por esa persona sin que a lo mejor te lo preguntara. Y tú dejabas atrás y a un lado tus cosas, porque primero está esa persona. Esa persona lo veía. Es que no hace falta ser tan tonto ni ser tan ciego para darse cuenta de eso. Esa persona vio una facilidad increíble. Algo así como que desechable, como tapa amarilla. Te vio como una tapa amarilla. Ella se me queda viendo y me dice, Carmen, pero ¿cómo es posible? Es que es así. Te vio como tapa amarilla. No te estaba dando el valor que tú estabas poniéndote. ¿Por qué? Porque tú te estabas poniendo un valor 0,00. Y esa persona pues te compró con ese valor y dijo, a la hora que se acabe, pues se acabó. Total, no me costó mucho. Mira, qué dolor. Es verdad, es duro decirlo, pero tuve que sacudirla. Tuve que sacudirla porque ese tipo de personas, cuando es así, es a veces duro de roer y a veces no reconocen lo que están haciendo. Piensan que es lo mejor porque así esa persona les va a querer más. ¡Mentira! Tú eres la parte, digamos, la parte de servicio. Tú eres quien hace que hace el servicio doméstico. Y esa otra persona que se va a encontrar ese hombre va a ser la reina, la que va a exigir todo y va a ser ahora ese hombre el que le dé todo. Tú dándole a ese hombre todo y ese hombre dándole a esa otra mujer todo. ¿Qué te parece, pues? ¿Te gusta? ¿Te gusta ese escalón? Que tú estabas en el último escalón y que ese hombre montado en tus hombros y luego esa otra en los hombros de él y cómo te estabas tú bajando hasta llegar hasta el fondo de ese hueco. Todo eso tuve que decirle yo a Ana María, de verdad que sí. Honestamente tuve que armarme de valor y decirle todo esto. Lo cierto es que ella, yo creo que comprendió porque definitivamente ella rompió esta relación, la terminó, la tuvo que terminar, no le quedó más remedio. Y este hombre, bueno, mira, no supe más. Yo no supe si realmente este hombre la volvió a buscar o no, porque ella ya después no vino más a mi consulta. Pero sí supe, ella misma me lo dijo en una segunda consulta, quizás que fue, ella fue como 2 o 3, que ya ella había roto esa relación, que ella ya había entendido, había comprendido muchísimas cosas, se había dado cuenta de todo lo que había sacrificado por nada. Por nada. Bueno, no es por nada. Si te pones a ver, no es por nada. Ella aquí aprendió una gran lección. Y yo espero que muchísimas de ustedes, mis amigas, también aprendan la lección como Ana María. Porque no hace falta para tú demostrar que tú quieres tener que sacrificarte tus prioridades, sacrificar a tus amigos, sacrificarte tú, bajarte tú del pedestal y ponerlo a ese hombre en un pedestal tan alto. Eso no es amor. Eso no es amor. Eso es el miedo a que esa persona se te vaya en cualquier momento y de cualquier manera necesitas tenerlo ahí contento o contenta. Pero eso no es, porque a la larga siempre va a estar incontento, para no decir descontento. ¿Ah? Va siempre a estar inconforme, mi querida, porque esa persona no es eso lo que está buscando. Ese hombre está buscando es algo fuerte, que vea que tienes esos pies bien puestos sobre la tierra, fortaleza, y que a la hora de la chiquitica tú sigas para adelante y eches para adelante. No que te vea lloriqueando y moqueando y todo el tiempo amenazando, me voy a morir porque tú me dejas, que no sé qué. No, todo lo contrario. Eso es lo que este hombre a lo mejor estaba buscando. Y yo se lo hice ver a Ana María. Y en verdad era un hombre, o es un hombre muy inteligente, muy capaz.
A lo mejor ese hombre, si hubiese visto la fortaleza en Ana María, a lo mejor las cosas hubieran cambiado. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero igual, si se hubiera ido, esa Ana María estuviese bien conforme de que hizo todo lo que tuvo que hacer con entereza. ¿Me explico lo que quiero decir? Bueno, ahí les estoy dejando esa historia, una historia que pudo haber sido tuya también, mi querida. ¿Ah? Entonces pon el ejemplo, ve el ejemplo de Ana María. Ella sí me pidió, por favor, que lo pusiera como ejemplo, porque ella sabe y entiende que hay muchas mujeres. Yo diría que hombres también. Pero en este caso, como estamos hablando de una mujer. Pero sí hay muchísima gente que de verdad se desvive, se desgasta, sacrifica muchísimas cosas y se olvida de sus propios, de sus valores, de su dignidad, de su amor propio. Se olvidan por darle gusto para que la otra persona crea que sin ti no vale. Mentira, más que mentira. La última persona que va a pensar esa persona en un momento determinado es en ti. ¿Entiendes? Olvídate de eso. Así que pon tus valores, ponte a valer, empodérate. Para esto son estos videos, para que te empoderes. Sí, señor. Ahí nos estamos viendo en un próximo video. Si te pido, por favor, de pana y todo, de buena gente, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Y también quiérete a ti mismo, a ti misma, enamórate. Primero tú, tus prioridades antes que nada. Primero lo tuyo. Y una vez que tú estés en tu nivel, en tu altar, que vengan y suban los que quieran subir. Next, pero súbete tú mismo, yo no te voy a estar subiendo. Nos estamos viendo. Bye bye.